Emergencias pediátricas. ¿Cómo actuar si tus hijos sufren un accidente en casa? Si eres de las personas que no sabe cómo actuar ante un evento que involucra a niños, este programa es para ti. Dale like y comenta tus dudas. Tenemos hoy a nuestro invitado especial, el doctor Manuel Jaramillo. Él es graduado en Medicina General en la Universidad Central del Ecuador, especialista en emergencias y desastres, labora actualmente en el Hospital del IES Ambato y en Hospital Durán. Bienvenido, doctor, a nuestro programa de Medicina Preventiva. Muchas gracias por asistir y con el fin siempre de educar a todas las personas que nos están viendo con información veraz, siempre de un especialista. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues es un placer estar aquí, poder sentarnos a conversar de un tema tan interesante como las urgencias pediátricas, justo en estas fechas en las que estábamos celebrando a los niños. Entonces, pues, poder conversar de esto es realmente un placer. Muchas gracias, doctor, por asistir. Justo en este mes que estamos en junio, que tuvimos el Día del Niño, ahora vamos a hablar sobre las urgencias y emergencias pediátricas. ¿Cómo podemos diferenciar estas dos palabras y qué tanto alcance pueden tener, no? A ver, es muy importante, realmente es muy importante que la gente entienda cuál es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. La emergencia es toda situación que pone en peligro tu vida, es decir, cualquier situación médica en la que si no se actúa de forma inmediata, la persona inmediatamente puede morir. Pongámoslo un ejemplo, un paciente con un accidente de tránsito que tiene un trauma de cráneo con exposición de la masa encefálica es una emergencia, porque si en ese paciente no se actúa de forma inmediata, entonces muere. Una urgencia, en cambio, es una situación médica en la cual está en peligro la función de un órgano, de un miembro, pero no tiene compromiso vital. Por ejemplo, la apendicitis. La apendicitis es un cuadro en el que si el paciente no es operado en un tiempo determinado, puede llegar a tener complicaciones que pongan en riesgo su función como ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Estos dos tipos de conceptos, doctor, tenemos que siempre, si no son tratados, podrán desencadenar en problemas mucho más mayores. Claro, por ejemplo, la urgencia, si sigue corriendo el tiempo y se agrava, puede transformarse en una emergencia. La emergencia siempre va a terminar en la muerte de la persona. Entonces, el camino de la urgencia, si no se trata a tiempo, es terminar siendo una emergencia grave, realmente muy grave, complicadísima. Y la emergencia pues, no nos da tiempo a nada, termina en muerte, ¿no? Esa es la situación. Entonces es importante que la gente sepa diferenciar. Lo que no entra como urgencia ni como emergencia, eso es una situación médica menor. Y a eso es lo que estas dos situaciones, las urgencias y las emergencias, son las que nos encargamos las salas de emergencia. Ahí la parte difícil que la gente nos entienda que realmente nuestras prioridades de atención son estas dos. Porque no podemos pasar tiempo en estas patologías. Otras situaciones menos complicadas pueden llegar a esperar, no es que no las queremos o no las podemos resolver, pueden esperar, pero ¿por qué? Porque si no dedicamos el tiempo adecuado a alguna de estas dos situaciones, el paciente puede tener graves consecuencias para su vida. Doc, usted tocó una parte bastante importante que es el saber diferenciar este tipo de conceptos, ya que nosotros como padres o como personas que están a cargo de niños, debemos saber esta diferencia, ya que nosotros primordialmente siempre vamos a querer que todo se nos atienda rápido. Eso es algo que todas las personas van a querer, es que yo soy más importante que cualquier otra persona que esté. Y eso es algo que no tenemos, no tenemos una cultura, ¿no? Por concepto todo el mundo piensa que lo que tiene es una emergencia y está bien. Este concepto que te doy es un concepto que se nos enseña en la escuela de medicina y que se nos enseña en el posgrado. Y obviamente eso es lo que la gente tiene que entender, que quien le atiende en el área de triaje es una enfermera que está entrenada en emergencias médicas y que sabe distinguir qué es una emergencia y qué es una urgencia. O sea, viene el concepto de que la gente entienda que tiene que tener confianza en el sistema de salud. Obviamente que todo el mundo va a pensar que tiene una emergencia, es lógico, porque ese rato no te vas a poner a analizar qué es o qué no es. Va por el hecho de que la gente confíe en lo que nosotros estamos haciendo, ¿de acuerdo? Obviamente que la gente lo que tiene también que entender es que yo determino cuán grave o cuán oportuno va a ser mi atención. Si yo estoy con dolor abdominal
y me aguanto 5 días para ir al doctor, yo mismo le estoy diciendo a la sala de emergencia que mi cuadro no es urgente, que mi cuadro puede esperar. Y puede ser que yo esté enmascarando porque me he estado tomando y tomando y tomando pastillas, ¿no es cierto? Algo que es grave, ¿de acuerdo? Puede ser que yo esté con fiebre de 5 días, pero estos 5 días me he estado tomando todos los analgésicos que he podido y me he estado haciendo todo lo que no he debido y estoy enmascarando un cuadro que puede ser urgente. Entonces, el hecho es que la gente sepa que lo que tiene que hacer es ir lo más rápido posible al médico, lo más rápido posible a las salas de emergencia para que sea evaluado. Y ahí el mensaje que nos está dando es, lo mío puede ser grave, ayude. Y justo, doctor, con el tema que hablamos de niños, y los niños siempre deben tener un representante que van a ser sus padres en la mayoría de los casos, pero esto también es una cuestión de saber lidiar con los problemas. Y yo creo que en su especialidad uno de los mayores desafíos es siempre lidiar y ser asertivo también con la información, porque siempre los pacientes están que ya quieren la información ahorita, y no quieren esperar también. Entonces lidiar esos problemas también debe ser algo bastante interesante. Sí, los emergenciólogos lidiamos con problemas todos los días. Ahora nada más los lunes, que en sala de emergencia son muy complicados acá en la ciudad, pues tenemos un montón de problemas porque toda la gente quiere atención. Entonces, la primera situación es, a ver, si yo tengo una situación de salud en mi casa, lo primero que yo tengo que saber es que tengo que mantener la calma, porque tenemos capacidad para atender a muchos pacientes, pero si me viene un paciente con una enfermedad y 3 familiares absolutamente ansiosos, angustiados, sin mantener la calma, entonces ya no tengo uno, tengo 4 que atender, porque tengo que calmar el dolor del paciente, atender la ansiedad de las 3 personas, el disgusto del que piensa que no estoy haciendo lo correcto con su familiar. Entonces no, viene por el hecho de que, a ver, yo tengo que ser la paz que ese paciente necesita para que sea atendido de buena forma. Hablemos de los niños. En el caso de los niños, cualquier situación de salud que se presente en un niño es angustiosa, porque es un niño, porque uno ve a los niños como seres indefensos, y cuya única defensa, ¿quiénes son? Son los padres. Y si los padres pierden la calma, pierden la cabeza, se pierden en el sentido de protección que tienen que dar, entonces se desmorona ahí sí todo. Realmente ese niño está indefenso y nos entregan a nosotros un niño indefenso. ¿Por qué? Porque la tenemos a la madre hecho un mar de llanto, sentada ahí en una esquina sin podernos dar una sola información, al padre furioso porque piensa que nadie está haciendo nada por su niño. Entonces miren en qué complicación nos ponen. Y en muchos de los casos estamos hablando de niños que el rato que ven un médico lo único que pueden hacer es llorar, porque piensan que les vamos a pinchar, que les vamos a hacer horrores y maravillas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como médicos lo que necesitamos es que por lo menos uno de los padres esté calmado y sea la persona que nos sirva de nexo para llegar a ese niño. Porque justamente la información tiene que ser asertiva del médico a su paciente, porque si no se perdería toda la primera fuente y más importante de información, es el tener cara a cara al paciente y saber cuáles son tal vez esos detalles que no están claros, ¿no? Y en pediatría es un reto, porque te enfrentas al paciente que no habla en muchos de los casos, y si habla, el temor que siente por malas experiencias vividas o por las vacunas o porque fue al odontólogo, le van a hacer doler. Es que le van a hacer doler. Entonces, en vez de comunicar, claro, el niño como modo de defensa se calla. Entonces, ¿quién es la única persona que nos puede ayudar? Es la madre o el padre, que si le muestra al niño que el médico con el que están es digno de confianza, es tranquilo, pueden confiar. Entonces, la confianza que el padre o la madre le den al médico se va a trasladar al niño y el niño se va a abrir, ¿no? O sea, va a permitir llegar, va a permitir examinarse, porque si no, entonces esa experiencia se va a convertir en una experiencia traumática más para ese niño. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos examinarlo y muchas veces se los hemos dicho a los padres en una sala de emergencia de un hospital abarrotado. No, perdón señora, pero necesito examinarle a su niño porque atrás tengo 20. Entonces, ¿en qué terminamos? En niños sujetados de cabeza y pies, amarrados y lo que sea, para examinarlos, para ponerles una vía. ¿Y eso qué crea en el niño? Más trauma, más desconfianza. Doc, yo tengo
una pregunta, y supongo que deben tener muchas personas que nos están viendo, es cuando existe un niño menor de edad y este niño tal vez se tiene que realizar por urgencia o por emergencia cierto tratamiento y los papás no quieren. ¿Qué sucede? Ahí ciertamente el médico debe precautelar la vida del niño también, pero hay ciertos trámites y documentos que tienen que firmar los papás. En ese dilema, ¿cómo se puede hacer? Es una muy buena pregunta porque hay muchos tratamientos. O sea, a ver, cuando el tratamiento médico está ahora en el nivel de evidencia 1A, uno coloca una nota y explica a los familiares qué significa ese 1A. Significa que es el mejor tratamiento probado a nivel mundial y que produce la cura o la mejoría de esa enfermedad. Y que no hay discusión sobre eso, que los riesgos son mínimos. Si a pesar de eso el padre o la madre no consienten, no lo puedes aplicar. Ya la cuestión de la beneficencia en la medicina se va perdiendo. Hace muchísimos años atrás era el principio de beneficencia el que nos hacía actuar a los médicos. Entonces, por beneficencia, por bien hacer, por salvar la vida, nosotros hacemos muchas cosas. Pero ahora muchos de esos tratamientos de beneficencia terminaron siendo motivos de juicios hacia los médicos, no en este país, pero sí en los países industrializados, y con sumas de dinero que los médicos y los hospitales tuvieron que pagar, porque hubo hasta pacientes que demandaron porque, bueno, yo no quería vivir, ¿no? ¿Por qué me dejaron vivir? O por qué me sacaron sangre, o por qué me pincharon si yo ahora no tú necesitas el consentimiento informado en todos los procedimientos, porque ahora que existe en el Ecuador la ley de amparo al paciente, sin un consentimiento informado tú no puedes realizar un procedimiento. Doctor, ¿alguna experiencia que nos pueda contar sobre justamente su especialidad? Es muy demandante en tiempo, en reacción y todo, y siempre vamos, como médico, usted debe mantener la calma siempre y no puede perder la calma. Claro, ¿cierto? O sea, hay momentos en los que uno tiene que actuar rápido, pensarlo dos veces, porque pues, siempre eres ser humano y siempre manda en ti el sentimiento, ¿no? Y en los casos pediátricos es aún mayor, porque pues mi especialidad hace que nosotros estemos así, trabajando todos los días al ladito de la muerte. Yo creo, como siempre digo, cuando yo entro al servicio, sé que la muerte está por ahí rondando, porque pues, es nuestra mayor enemiga, pero quien vive al lado nuestro, porque todos los pacientes que llegan a sala de emergencia llegan en condiciones muy críticas. Pero cuando se trata de un pediátrico es peor, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el internado rotativo, aún no era médico, pero pues, quizás es el paciente pediátrico que más me acuerdo, porque nos hizo caminar por toda la ciudad de Quito para intentar salvarlo, y al final se logró salvar. Era un niño que tenía una obstrucción intestinal, un cuadro que se llama intersuscepción. El intestino hace esto, este es el intestino, y se mete en sí mismo y se obstruye. Y esa es una urgencia quirúrgica en el paciente pediátrico, en el lactante, que si no le operas de ese niño comienza a complicarse, y en 24, 48 horas se puede morir. Está muerto. Y este niño es un niño que llegó al Carlos Andrade Marín, donde yo hacía el internado rotativo, así, en muy malas condiciones. Ya 24 horas después, su barriga parecía la de un sapito, de lo hinchada que estaba. Y pues me permitió a mí ver los dos lados de la moneda, ¿no? Y aprender. Yo suelo siempre decir que de los errores de los colegas antiguos uno tiene que aprender. Y pude ver lo que uno no debe hacer, ¿de acuerdo? Y pude ver cómo un médico pues, me contestó a mí siendo interrogativo: bueno, yo no estoy de llamada, yo no lo voy a ir a operar. Y no tenía quien más lo vaya a operar. Entonces agarramos la ambulancia con otro compañero y entre los dos nos fuimos. El uno manejando y el otro con el niño. Y nos fuimos al hospital Baco Ortiz. No lo pudieron resolver igual porque el cirujano estaba de vacaciones. Y terminamos yéndonos ahí. Se subió a la ambulancia una compañera, y con la tarjeta de crédito de la compañera, ese niño se operó en el hospital Baco Ortiz, y fue increíble porque después en el hospital Bozans. Me acuerdo mucho porque pues luego ese niño regresó al Carlos Andrade Marín ya operado, sano, a hacer su postquirúrgico, pero estuvo bien.
y nos dejó esa satisfacción de saber que valió la pena. Nos ganamos un castigo increíble por haber agarrado la ambulancia sin permiso, pero ya, eso fue bueno. Justamente de este tipo de historias también es que nosotros podemos darnos cuenta de que ser médico también es una de las más nobles pues sí, especialidades o trabajos que se puede tener, porque uno dedica muchísimas cosas más personales antes que solo desarrollar un tipo de trabajo, ¿no es cierto? Se me hace una parte un poco intrigante saber de los mitos que ustedes en las salas de emergencia y de ciertos pacientes también escuchan. Por ejemplo, cuando hay una quemadura, cuando hay una caída, no sé, mi hijito se cayó de cabeza, no hay que hacerle esto. Mi hijito se quemó, hay que ponerle cierta pomada. Y hay ciertas cosas que aún hoy en el 2022 son muy recurrentes, creo yo, en los hospitales. Pues sí, o sea, con las urgencias pediátricas ves maravillas, ¿no? O sea, primero hay... el primer sentimiento que a uno le queda es realmente ver que hay aún muchísimo descuido en cuanto a los menores, porque cada vez que ocurre un accidente de estos uno se pregunta dónde estuvo el adulto, lo primero. Y claro, ya yéndonos al hecho, por ejemplo, en las quemaduras, yo creo que he visto poner 1 millón de productos en las quemaduras, desde pastas dentales, jabones, detergentes, cremas, para cualquier cosa menos para la quemadura, emplastos, miel, horrores. Que más nos ha costado sacar el emplasto que le pone que hacer la curación de la quemadura. Y claro, ahí si un niño se quema, realmente es una catástrofe porque la superficie corporal del niño es mucho más pequeña y lo que tiene que hacer en cualquier quemadura, sea adulto, sea niño, sea lo que sea, es agua. Si es la extremidad, si es el dedo, si es la mano, métalo en agua. Agua fría. Agua fría, nada más, inmediatamente llévalo al hospital. No hay que estar pasando el tiempo, no hay que reventar ampollas, no hay que poner absolutamente nada. Hay que, en agua fría, y el agua fría tan solo es con un sentimiento de alivio, porque el rato que tú metes en agua fría, lo que va a sentir ese paciente es alivio, por la quemadura, nada más. Y el resto lo hacemos en el hospital, no hay que pasar tiempo. Mientras más rápido se actúe en una quemadura, menos pérdida de líquidos tiene el paciente, menos grave es su situación. Si bien nosotros en la sala de emergencia se pueden tener también pacientes que lleguen o niños que lleguen enmascarados del dolor, también estos tendrían que ver 100% los padres o las personas adultas que están en la casa. Que si bien es muy normal aquí en Ecuador que la gente se automedique y que tome, si le duele cualquier cosa, se toma un ibuprofeno, se toma un paracetamol y lo mismo hacen a los niños. En esta parte, ¿qué puede desarrollar este tipo de cosas y que puedan ocasionar o llegar a una emergencia? A ver, el problema mayor que tenemos en automedicación con los niños es dolor, como tú lo dices, especialmente en el dolor abdominal y fiebre. La gente tiene este problema de decir, al niño le duele la barriga es porque se comió algo, ¿no? Los niños los acusamos de comer cualquier cosa y le duele la barriga porque se comió golosinas. Entonces, como el Buprex ahora es de venta libre o el ibuprofeno es de venta libre, entonces cualquier cosa le dan el ibuprofeno y ya. Pero claro, puede ser que ese dolor abdominal pudiera tratarse en realidad de una indigestión, que el empacho, el nombre médico es indigestión, pero también podría tratarse de una apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, es preferible, y regreso a lo que dijimos al inicio, ¿no? Si de entrada, el primer síntoma, yo estoy en sala de emergencia y el médico evalúa y dice, no, a ver, tranquilo, vamos a hacer una buena... El médico tiene la obligación de hacer una buena historia clínica y de preguntar. Y con esas preguntas poder armar realmente un cuadro. Y si el médico ve que es pertinente darle analgésico al niño, genial. Lo mismo con la fiebre, ¿no? Nos llegan después de 3, 4 días de fiebre, 3, 4 días de tos, ya con el niño respirando con las justas. Ya el cuadro está complicado. Entonces, en este caso, el primer mensaje en las urgencias pediátricas es todos los cuadros que se presenten en un niño tienen que ser vistos de forma inmediata. Las urgencias pediátricas, incluso en el triaje, te voy a poner por ejemplo un ejemplo en el triaje.
En el triaje pediátrico, en el triaje de adulto, un adulto con 38 grados de temperatura se le considera un paciente amarillo, es decir, una prioridad 3 de atención. En el niño, el paciente con 38 grados de temperatura es un paciente naranja, prioridad 2 de atención. Solo ahí podemos ver la diferencia, cómo el triaje trata de que los pacientes pediátricos ingresen con mayor facilidad a la sala de emergencia cuando tienen cuadros de dolor, cuando tienen cuadros de fiebre, cuando tienen cuadros de diarrea. Entonces, lo peor que pueden hacer es otro problema, ¿no? El niño está con diarrea, entonces empiezan, ¿qué el enterogermina? ¿Qué el sueritora? Sí. ¿Qué darle el jarabe para esto? ¿Qué la agüita de esto? Chuta, y el niño se va en diarrea, y cuando ya empieza a vomitar, no, ahí sí ya al hospital. Y entonces cuando el niño llega con diarrea y con vómito al hospital, no tenemos otra opción que pincharle y viene el trauma para el guau. Entonces, el mensaje para los padres es, no hay que ser ni excesivamente alarmista en el hecho de desesperarnos, de ir, gritar y todo, ni tampoco que me importistas, ¿no? Hay que darle la importancia al síntoma, darle al niño la seguridad de sé que estás enfermo, vamos al médico, que te evalúe el médico, tienes que dejarte evaluar, tienes que dejarte examinar y el médico nos va a decir lo que tienes. Entonces, es ahí un equilibrio entre el darle importancia a la enfermedad del menor y crear confianza en el menor sin alarmarlo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar cuando un niño puede tener una caída y esta caída se golpea la cabeza? En el caso de que pierda la conciencia y que no pierda la conciencia, pero sin quitar que tenga tal vez un chichón o un hematoma gigante, ¿cuáles son estas diferencias que los papás deben tener muy en cuenta y saber la gravedad también? Ya, las caídas y golpes en la cabeza son súper importantes y hay que aclarar algunas situaciones. A ver, primero, eso de que se caiga y se abra la cabeza es mejor a que no se abra es mentira. Lo que se evalúa ahí, se abra o no se abra, es decir, se produzca o no se produzca una herida, lo que los médicos evaluamos es algo que llamamos la cinemática del trauma, es decir, el movimiento de los cuerpos en el trauma. Entonces, hablemos de los niños. Si la caída del niño es 3 veces mayor, la altura de la que se cae el niño es 3 veces mayor a la altura del niño, ese es un trauma de alto impacto. ¿De acuerdo? Y ese niño tiene que ser observado independientemente de que haya o no haya perdido la conciencia, de que se haya o no se haya producido una herida, de que se haya o no se haya producido un chichón. O sea, niño que se cae de una altura 3 veces mayor a la suya, a hospitalización. Paciente que pierde la conciencia, independientemente de que se haya caído de su altura, de más altura, que le hayan golpeado, lo que sea, paciente que pierde la conciencia, observación, porque ese niño tiene alto riesgo de una lesión mayor. ¿De acuerdo? Paciente que se golpea y convulsiona, inmediatamente tiene que ser observado. La convulsión puede ser con vómito también. O eso sería algo diferente. El vómito es otra cosa, ¿no es cierto? El vómito, paciente. Pero en el vómito que está relacionado con el trauma del cráneo, de la cabeza, del cerebro, la gente tiene que saber que no es el vómito que me da cuando tengo empacho, por ejemplo, que yo tengo, o sea, viene náusea, primero viene esa sensación, esas ganas de vomitar. El vómito que se produce por un problema en el cerebro es un vómito sin náusea, con disparo. No te anuncia, simplemente vomitas y se acabó. En medicina se llama vómito en proyectil, porque sale disparado como una bala. ¿De acuerdo? Entonces el niño que vomita también tiene que ser observado. ¿Qué pasa con el niño que tiene el cefalohematoma, el chichón? Los médicos le llamamos cefalohematoma. Ese niño tiene un trauma de alto impacto. Haya o no haya perdido la conciencia, sea o no sea de altura, haya vomitado o no haya vomitado, haya o no haya perdido la conciencia, ese niño con un cefalohematoma tiene que ser observado. Y todos estos pacientes que son observados obviamente necesitan una tomografía de inicio, ¿de acuerdo? Y así la tomografía esté normal, tienen que ser observados. Ver cómo evoluciona también. Ver cómo evoluciona el niño durante las siguientes 24, y los libros de urgencias pediátricas dicen incluso durante las siguientes 72 horas. Las primeras 24 se pueden hacer en hospitalización y las siguientes 48 al cuidado de los padres, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las cosas que determinan que una caída, que un golpe sea grave en un niño y que nos alerte. Distinto que, por ejemplo, el guagua se cayó, se resbaló, se golpeó la cabeza, se abrió la frentecita, no tiene un chichón ni nada, ahí
así, fresco como lechuga, perfecto. Se sutura la herida, a casa con los signos de alarma. Esos son los famosos signos de alarma que los médicos le damos, ¿no? Verá, señora, si su guagua tiene mucho dolor de cabeza a pesar de los analgésicos, si se pone irritable, si no quiere hacer absolutamente nada, si convulsiona, si vomita, ¿no es cierto?, inmediatamente al hospital. Un mito: va, doctorcito, es que pobrecito el guagua está así, que llore y está súper irritable. ¿Y por qué está así? Lo que pasa es que, doctor, ¿cómo le de dejar dormir si se golpeó la cabeza? ¿Qué horas son, señora? 9 de la noche. ¿A qué horas duerme el guagua? A las 7. Niño que tiene que dormir a la hora, tiene que dormir a la hora. Hemos tenido en sala de emergencias niños que se han caído de la cama, se han caído a las 12, 10, 1 de la mañana. Y el pobre guagua llega así, ¿no?, sacudido por los padres para que... Y obviamente llega irritable, llega fastidiado. Y es que, doctor, me dijeron que si estaba irritable. ¿Está irritable? ¿Por qué no duerme? ¿Cómo lo va a dejar dormir? Tiene que dejarle dormir. Los niños tienen que dormir a las horas. Eso de que el niño se duerme y es malo, claro, es malo que un niño que a las 10 de la mañana, cuando tiene que estar en plena actividad, está, por supuesto que eso es malo, eso es un signo. O sea, el dormir es malo si es fuera del horario en el que el niño está dormido. Si nos vamos a los niños que hospitalizamos por las cosas que les mencioné hace un rato, si yo lo pongo en la cama al guagua, ¿y qué va a pasar con ese guagua? Se va a dormir. O sea, si yo pongo un adulto hospitalizado a estar acostado, te duermes, por lógica, por aburrimiento te duermes. Entonces, no, el dormir siempre y cuando sea en horas en las que el niño no tenía que estar dormido. ¿Eco? Ahora, doctor, con las fracturas que pueden ser muy comunes en la escuela, por jugar, por estar en la escalera china, se caen y se rompen los brazos, se rompen las piernas, o pueden, yo creo que esas serían las más comunes, o cuáles serían las fracturas más comunes, ¿y qué debemos hacer? Las fracturas más comunes en realidad en los niños son las de los huesos largos, ¿no? Huesos largos, llámese al cúbito y al radio, al húmero, al fémur, a la tibia, al peroné, que están en el muslo y en la pierna, ¿de acuerdo? Estos huesos tienen una característica en los niños, son como una ramita. Y cuando usted va a querer romper una ramita verde, le hace así a la ramita verde y la ramita no se separa, pues se queda ahí. Entonces se llaman fracturas del tallo verde. Por eso es que no espere ver la deformidad en el hueso del niño, ¿de acuerdo? A veces los huesos de los niños están así, una ligera hinchazón, y el guagua mueve el brazo, pero le duele y se queja de dolor porque está fracturado. Entonces, lo decíamos, ¿no? El hecho de que haya movimiento en un brazo, en una pierna de un niño que ha sufrido un trauma, no descarta una fractura. Vuelvo a repetir, si el niño se cae de la escalera china, lo mínimo que tenemos que hacer es llevarle al hospital y que le corran radiografías porque puede tener fractura en tallo verde. Entonces, en los niños, en salas de emergencia realmente preferimos hacer radiografías de manos, de pies, de piernas, para constatar que el niño no tenga fractura en tallo verde, a decir, no está hinchadito, no le duele, pase nomás. Luego tienes fracturas complicadas que limitan incluso el crecimiento del guagua. Tiene que la gente acordarse, las fracturas son un problema realmente en los niños si no se resuelven bien, porque el niño está creciendo y tiene en ciertas partes de los huesitos, en los extremos distales, tiene algo que se llama cartílago de crecimiento. Y si hay una fractura a ese nivel, ese huesito puede complicar su crecimiento y no crecer bien. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los golpes y torceduras en los niños porque pueden complicar eso, el hecho de que el niño tenga una curva adecuada. A todas las personas que nos están viendo, siempre recordar que el tratar a un menor de edad requiere cierta especialidad también y evitar la automedicación también. Eso es muy importante, ya que son cosas que han sido de la parte de vida de muchas familias, pero hoy en día tenemos que seguirnos informando, seguir aprendiendo y evitar hacer varias cosas que pueden repercutir en más problemas. También, si sus niños han sufrido caídas, sean muy observadores de cómo sucedió y siempre tengan la confianza de acudir a su médico de cabecera, a su especialista o de acudir a su centro médico que más prefieran. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos, para terminar este programa, podemos darles una recomendación a todas las personas que nos están viendo, que serán los papás y las personas que estén encargados de niños.
Bueno, quizás una recomendación muy especial y uno de los mayores problemas que tenemos con los niños es los objetos en los orificios y la ingesta de tóxicos. Son dos problemas que a nosotros se nos convierten en un dolor de cabeza. Entonces, quienes tenemos la responsabilidad de eso somos los adultos. Por favor, siempre que tenga usted un niño menor de 5 años, hay que guardar todas las monedas, todos los objetos pequeños que el niño se puede introducir en la boca, porque no es del travieso el niño, el descuidado es del adulto que deja eso en manos de un niño, ¿de acuerdo? El cloro, la lejía, los desinfectantes vienen en una botella propia y usted no las tiene por qué estar cambiando de botella para repartirlo por la casa y ponerlo en una botella de refresco. Porque los niños hasta los 8, 9 años, 10 años incluso, pueden llegar a pensar que realmente se trata de un refresco y se lo van a tomar. Y tenemos niños con secuelas muy graves en su aparato digestivo por ingesta de lejía, por ingesta de cloro, por ingesta de desinfectantes que les han llevado a problemas severos. Entonces, la mejor forma de cuidar a nuestros niños, de evitar traumas, de evitar intoxicaciones, de evitar cuerpos extraños, es más, de evitar estar por esas causas en una sala de emergencia, pues es realmente vivir en un entorno seguro, y ese entorno seguro le damos los adultos a los niños. Cuidémoslos porque realmente pues ahí está, quizás está por ahí cultivándose un nuevo Einstein en este país y se puede estar tomando algo por esa curiosidad propia de un genio, ¿no? Este fue uno de nuestros programas de medicina preventiva. Si te gustó nuestro programa, dale like, comparte, y si tienes las inquietudes que podemos consultarle a nuestro médico, puedes dejarlos en un comentario y te las responderemos. Muchas gracias.